materiales. Ah, Itziar, ¿estarías lista para intervenir? Porque hace un rato que pidió. Ahí está. Bien, entonces espera un poquito, Eric, para que entre Itziar. ¿Qué hay, Itziar? Sí, bueno, pues es que ahora que sobre todo Eduardo estaba rememorando aquellos viejos tiempos de la Cremus, bueno, hasta me dio nostalgia, ¿no? Y sí, pues me quedé pensando, dije, si Eduardo es el decano de la Cremus, pues yo soy la fósil, porque, porque de plano soy fósil de la UNAM de la Cremus, ¿no? De que llevo ahí tanto tiempo que, pues que creo que sí le gano. Pero bueno, también quería decir que más allá de eso, pues sigo aprendiendo cada vez que estoy aquí, escuchándolos, ¿no? Y que hablan de sus procesos y pues sigue ayudando a entenderme a mí misma, ¿no? Justo tendrá pues un mes o no sé, algo así que Diego Jiménez expuso su pieza y yo entendí muchas cosas de mi trabajo que la verdad no había entendido tampoco, ¿no? Entonces sí me parece muy enriquecedor pues este método o este momento en el que podemos convivir de una manera tan cercana, pues estando lejos, ¿no? Creo que es algo que ha facilitado la pandemia, que podamos estar reunidos, porque pues sí sé que se dificulta a veces el traslado, la ciudad o vivir en otra parte, y que eso, pues de alguna manera, pues sí provoca que ese hecho nos haga tomar las decisiones de pues no puedo ir hasta ya o hasta acá, ¿no? Y estar aquí y convivir con personas de otros países, de otros continentes, con otros pensamientos, pues, con otros conocimientos, independientemente del nivel académico que se tiene, que también me parece fantástico escuchar la frescura pues, de los que están empezando, de los que están en propedéutico, y ya de los que están por doctorarse. Pues sí, me parece que es un medio increíble para, pues, sobre todo para seguir reflexionando desde otras perspectivas pues también en uno mismo, ¿no? Que es finalmente creo que pues lo que hacemos aquí es tratar de entendernos a nosotros mismos para poder hablar de ello quizás en forma musical, ¿no? Y, y pues solamente decirles eso, cuando yo empecé en el Acremus, pues yo ya tenía mi licenciatura, pero la verdad es que para mí fue un universo completamente nuevo, ¿no? Y ya para contribuir al anecdotario de la clase, pues en ese entonces yo vivía en Toluca y una tía que vive aquí en la colonia Viaducto Piedad me daba hospedaje. De verdad que recuerdo esos jueves que iba yo regresando a las 9:30 de la noche, por ahí, caminando en la calle, que me seguía derecho y me perdía porque seguía yo piense y piense y piense y piense todo lo que habíamos estado hablando en clase, que cuando veía así un día ya estaba a punto de llegar a la viga, ¿no? Y yo, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? Porque para mí fue tan revelador muchas de estas cosas que pues pude pensar a través de estar en estas clases que me hacían pues hasta perderme en el espacio, ¿no? Literal. Y siempre creo que ha habido esta oportunidad de enriquecerse con personas de distintos ámbitos, ¿no? Creo que siempre llega a la Cremus personas que a veces pues no necesariamente son músicos, sino creadores de otras áreas o con otro tipo de inquietudes que resulta muy enriquecedor, ¿no? Y pues bueno, nada más quería comentar mi experiencia en mi carácter de fósil, de fósil de la Cremus para pues no dejar de hablar en esta oportunidad. Ya, nada más. No, yo no te considero una fósil. Te explicaría un poco más acerca de Itziar, que ingresó en 2006 o 2008, no recuerdo. Pues híjole, no sé, yo creo que 2006. por ahí, creo que Sí, 2006 fue que... 2006 entraste y directamente a la maestría. Es de las fundadoras de la maestría. Sí, Y al segunda cabo de dos, generación. Segunda generación. segunda generación, sí. Y al cabo del segundo año, Itziar dijo, oye, pues esto que estoy haciendo aquí no me convence. Estaba convirtiendo unos dibujos a partitura. Y hizo todo un proceso. Hay un texto de Itziar Fadrique que está en la revista PIN, Perspectiva Interdisciplinaria de Música, sobre el contraste que encontraba entre la formación en el conservatorio y la formación en la Cremus. De hecho, la Cremus desde su inicio estaba eh, solamente con
con el propedéutico y con la licenciatura, y en cuanto se abrió la maestría, se integró todos los estudiantes que estaban en maestría o doctorado a la Cremus igualmente. Ahora, abandonó Itziar ahí la Cremus durante años y siempre me preocupó que qué es lo que hice mal, qué es lo que, en dónde estuvo el error. Siempre lo consideré un serio error. Y dije, bueno, en qué consistió? Quizá yo estaba enseñando técnicas muy específicas que no le convencían a Itziar. Y un buen día eh, estaba yo justamente haciendo una creación en vivo con 15 bateristas, ¿no? En el Centro Nacional de las Artes. Y Itziar dijo, oye, esto que estás haciendo me convence más que todos estos dibujitos que tú haces por ahí y todo eso. Me parece que esto tiene más sentido como música, ¿no? Y era eso, estar trabajando directamente con la batería musical. Digo, era una creación en vivo. eh, no había habido ni siquiera ensayo. Los músicos llegaron el mismo día de la presentación, una hora antes. Era un desastre aquello, ¿no? Y había que levantar una obra de 30 minutos que, o 20, ¿no? Y, y ahí estuvo presente Itziar en todo el proceso, lo cual me halagó mucho que hubiera alguien interesado en ver cómo ocurría eso, ¿no? O sea, como espectadora de cómo se va a llevar digamos, el proceso mismo, cómo va a llevar hasta la obra. Y a partir de ahí, eh, Itziar, que no es una fósil, porque interrumpió sus estudios, yo le dije, oye, ya, si interrumpiste los estudios, chao, ¿no? Y lo hablamos muy claro. Y también a partir de esa experiencia dijo, oye, pues podría, de tiempo después, ¿no? Podría volver y tal y cual. Dije, bueno, vamos a ver cómo puedes reintegrarte a la maestría. Lo hablé con el coordinador de la maestría, que es un admirable colega, el doctor Fernando Nava, y quedó. Entonces hace, ¿qué será? Un año, ¿no? Decía que estás de nuevo en la maestría y Pues sí, toca probablemente un año. citada a presentarte en junio a más tardar, ¿verdad? A presentar Sí, tu tesina con tu trabajo, ¿no? espero que sí. O sea que ninguna fósil, siempre que ha estado en la creemos ha estado trabajando, no digo, hay otros, hay otros casos, había gente que eran oyentes permanentes, ¿no? Había un chico por ahí que no era músico, pero que le interesaba ir y que acudía ahí durante 20 años, ¿no? Hay mucha gente que fue durante años, no faltaba, y solo de oyentes, y no hacían nada relacionado ni con la composición, ni mucho menos con la creación, ¿no? Pero estaban ahí de curiosos y esa curiosidad pues, fue muy útil, según parece, para su propio desarrollo como intérpretes, por ejemplo, musicólogos, o, en fin, u otros, o gente de otros campos, matemáticos, arquitectos, en fin, gente de todos los rumbos, ¿no? Pues muy bien, Itziar, muy bien. No, pues gracias, y gracias a todos, porque sí, aquí es un aprendizaje en conjunto y de hecho creo que también de las cosas que más recuerdo es esas veces que ha habido inclusive descubrimientos, ¿no? Me acuerdo de algunas veces que tú mismo tienes alguna inquietud y empiezas a trabajar en clase y cómo vas llegando a veces tú mismo a propias respuestas que creo que es un método que habla por sí mismo, ¿no? De que no es nada más que tú vengas a enseñar lo que sabes, sino que tú también generas propios conocimientos en la clase. Y creo que también eso es algo que enriquece mucho, ¿no? Entonces, pues agradecer y sí, esperar que ojalá ya pueda ostentar mi título de maestra, No, por fin. no era que agradecer, lo que agradecería es que ya terminemos con con esa maestría, ¿no? Claro, Termines, sí, ¿no? no, ya, yo también, ya, 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 ya. Ah, no, de pero verdad que es un muy importante progreso porque había escrito un artículo en la revista PIM y poco a poco comenzaste a escribir una tesina con varias ideas, en fin, y ahora estás ya en eso, sí, ya estás elaborando pues un texto respecto de tu propio proceso creativo, que eso ha sido fundamental. Itziar es la eh, jefa ejecutiva, ¿sí? Del SUICREA, del no, Seminario Universitario. ¿Eh? secretaria, secretaria. No, el Secretaria. jefe, el único jefe eres tú aquí. No, yo no funciono como jefe, soy coordinador de eso. Es un seminario universitario de investigación en creación artística
Cuando se creó, dije, bueno, Itziar a lo mejor puede entrar aquí y participar, echarme una mano para organizar coloquios, encuentros, etcétera. Y bueno, llevamos ya 5 años trabajando en Suicrea, ¿no? Y ese mismo proceso de asociarse al trabajo del Suicrea durante todo este lapso, pues quizá también motivó, ¿no? Tu integración Sí, de yo creo nuevo que al sí, grupo. porque está pues sí muy cercana a todo y creo que sí reactivó pues esas partes del cerebro que estaban ya medio cansadas. Ya, pero aparte de todo, Itziar es profesora del Conservatorio de Música. Eunice Shanti es o ha sido tu alumna. Han venido alumnos tuyos en alguna Ay, época, ¿no? Y me imagino que en el conservatorio será más difícil enseñar con libertad, pero algo haces, ¿verdad? pues tratamos de, Ya, ahí exacto. vamos haciendo la lucha. Ya, 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 ya. Pues sí, 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 sí. Pues muy bien, Itziar. Muchas gracias. Bueno, Eric gracias. Nava. Ahora, a mi percepción, la proposición académica de la Cremus me resulta bastante acertada. Me parece bien que se impulse la creación antes que una composición tradicional, ya que es mucho más libre y expresiva. ¿Puedes leer más lento, Eric, por favor? Por supuesto. Se A mi traba percepción, la lectura. la proposición académica de la Cremus me resulta bastante acertada. Me parece bien que se impulse la creación antes que la composición tradicional, ya que es mucho más libre y expresivo. Como se ha comentado en clase, es más complicado entender este método estando muy adentrado a lo tradicional. En contraste a la fórmula tradicional no puedo decir mucho, ya que no me ha adentrado lo suficiente a lo tradicional como para poder hacer un contraste significativo. Sin embargo, lo poco que he podido estudiar, noto que la composición tradicional es un método más lineal, con normas que pareciesen planas y con poca expresividad, mientras que la Cremus es menos lineal, más libre a la imaginación del autor y mucho más expresivo. Conforme íbamos avanzando se iban dando los temas de una forma bastante natural, a comparación que de cursos que tuve con anterioridad, donde terminando un tema se nos informaba enseguida lo que se iba a seguir viendo. También agradezco a Julio las recomendaciones de las obras que nos dio durante la clase y la didáctica que había en ella. Me agradó bastante la interacción, lo cual me hizo ser más participativo y capaz de comprender lo que otros querían expresar con sus creaciones. Finalmente, el curso tiene un ambiente muy agradable, donde se hacen críticas constructivas, lo cual me pareció indispensable para poder progresar en obras y actividades. Lo único que no me pareció práctico fue el momento de presentar las obras, ya que en la mayoría de los casos se cortaba la señal o había ciertos retrasos en el audio de las transmisiones. Esto ralentizaba los análisis de las obras. Sin embargo, este problema es más externo y ocasionado por la situación que se vive a nivel mundial. Pese a eso, los problemas tuvieron una resolución bastante adecuada a los recursos. La Cremus ha impactado fuertemente en mi formación. Nunca había visto la música desde el punto que abarca el curso, al igual que he aprendido que la paciencia es uno de los recursos más importantes a la hora de crear. Considero que ahora tengo mayor raciocinio en mis obras y que soy más libre a la hora de crear, al igual que ahora conozco la diferencia entre crear y componer. Eso es lo que escribo. Muy bien, Eric. Muy bien, gracias. Eh, Eduardo Lira. Faltan Eduardo Lira y Mario Falfán. El que esté listo primero, que salte a la palestra. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, yo estoy en el mismo caso que Eric Nava. También voy a cursar este semestre con el profe Leonardo Coral, pero igual quiero seguir aquí porque me parece muy importante este punto de vista. Entonces voy a leer mi percepción. Mis primeras impresiones sobre el seminario fueron muy buenas, puesto que yo ya había reflexionado en no querer apegarme a un sistema de composición en el que se tratara al alumno como un productor de música con características específicas, la tradición, y no como un individuo que tiene imaginación propia. Sin embargo, me parecía a ratos no comprender del todo lo que se abordaba en el seminario. Tardé en entender que Julio intentaba que comprendiéramos lo indispensable que es trabajar con la voz, puesto que es el instrumento que poseemos por naturaleza y nos obliga a crear el sonido. Esto nos orilla a imaginar y a entender mejor nuestras propias necesidades. No se trata de un instrumento musical que hace este trabajo por nosotros,
Se trata de crear la música usándonos a nosotros mismos para diseñar a verdadera voluntad cada sonido. Comprendiendo esto, me siento satisfecho de poder tener en cuenta este principio en lo sucesivo. A finales del semestre comencé a sentir que algo no me convencía del todo en las sesiones, y es que en el proyecto sonoro trabajado mis sonidos propuestos fueran totalmente rechazados por Julio. Esto me hacía cuestionar cuál sería entonces el sentido de no apegarme a un sistema de composición si ahora debía apegarme a un sistema de creación. Es decir, nada de lo que yo podía imaginar, perdón, perdí la hoja, parecía ser válido. Lo que es más, me daba la impresión de que tenía la obligación de olvidarme de cualquier idea similar a la tradición y seguir buscando algo fuera de ella, con lo que pensaba en que de este modo mi imaginación se veía paradójicamente restringida por la tradición. Al término de este semestre, he pensado que esta actividad no es en sí un modo de crear. A la sociedad en general le importa más el fin que el proceso. En este caso creo que la actividad fue al revés y ha tenido solo el propósito de ejercitar la búsqueda del ser. Me parece que el objetivo fuera meramente con fines de afinación individual, tales como imaginar sonidos, practicarlos con la voz, idear cómo describirlos y transmitirlos al intérprete, y sobre todo comprender que el tiempo es uno de los factores que menos deben influir a la hora de imaginar y o crear. El problema aquí fue que no lograba descifrar que de esto tratase la actividad y aún hoy sigo sin tener esa certeza. Todo este entendido me parece totalmente provechoso, añadiendo que me da curiosidad el por qué Julio considera verdadera música a todo aquello comprendido entre Bach y Brahms, o eso fue lo que entendí. Tal vez porque después de ellos, la música comenzó a convertirse en una reproducción de esta época, pero con variantes, información adicional sobre una misma base compositiva, y así me nacen más interrogantes. Todo lo que yo pueda tocar al piano, que piense que viene directamente de mi imaginación, sea tal vez no más que la mezcolanza de miles de sonidos que he escuchado a lo largo de mi vida y que convergen y suenan a través de mí, y en ese sentido de mí no ha salido nada. Creo que en la Cremus lo que se trata es que cada estudiante consiga descubrir su propia identidad. Sin embargo, no estoy seguro de que esto sea, y si lo es, sea justo mediante esta forma que describo en estas líneas, lo cual me orilla a pensar que es árida en cierta medida la forma de transmitir las ideas en el seminario. Al menos a mí me ha creado ambigüedad a la hora de recibir cada mensaje obtenido, el no saber exactamente si estoy entendiendo o malentendiendo cada idea. Aún con estos titubeos, me ha parecido importantísimo haber presenciado este seminario desde un principio, antes de pensar en seguir con una formación musical tradicional. Ahora no creo que importe mucho la información que yo pueda recibir de acuerdo al estudio clásico de la música, pues me siento blindado ante esa reproducción de sistemas, y podría usar la tradición como una herramienta en lugar de dejar que la tradición hable mediante mis pensamientos. Quisiera seguir siendo partícipe de este seminario independientemente de que sea como alumno inscrito o no. Agradezco enteramente las enseñanzas de Julio Estrada. Eso es todo. Es Muy todo. bien, Eduardo. En qué es en lo que piensas que no, en qué no estarías realmente de acuerdo? ¿Podrías explicar un poco más eso? Sí, bueno, me Saber. refería, ajá, a que hay veces en las que yo creo estar entendiendo algo y luego me doy cuenta de que no lo estoy entendiendo. Por ejemplo, en el proyecto sonoro del semestre pasado, yo pensaba en que tal vez estaba haciendo las cosas mal por estar cantando, casi literalmente como todos pensaríamos que es cantar, ¿no? Emitiendo sonidos como, tal cual un canto, ¿no? Entonces yo lo que empezaba a sospechar era que más bien teníamos que evitar este tipo de reproducciones con nuestras voces, pero entonces yo empecé a decir, tal vez me sirva si hago sonidos que no se parezcan a este canto. Entonces empecé a hacer sonidos como "rrr", y de todos modos eso se escuchaba que era una voz humana la que estaba reproduciendo el sonido, pero a mí no me había quedado claro que no era bueno dejar ver que éramos humanos, no los que estábamos haciendo el sonido. Con esto me di cuenta de que entonces mi segundo intento por hacer todo mi proyecto sonoro también estaba pues errado, ¿no? Porque seguía incumpliendo con ciertos aspectos que yo seguía sin entender exactamente cuáles fueran. Pero luego me empecé a divagar un poco más en que entonces sí me estaba teniendo que apegar a un protocolo, ¿no? A algo así yo lo podía percibir, a un protocolo de qué hacer, qué no hacer, y eso es lo que me estaba generando algo de conflictos, y si lo quería contrastar con esta idea de que aquí había una libertad para expresar lo que realmente imaginábamos, pero si lo que imaginábamos lo teníamos que meter a este protocolo, pero también luego pensé más bien en que no es que fuera un protocolo, no es que yo tenga que moldear mi imaginación para cumplir aquí, ¿no? Sino que lo empecé a ver como si fuera más bien una ejercitación, ¿no? Como lo menciono aquí mismo, una ejercitación para precisamente el imaginario individual. Y pues era esta es la cuestión para mí.
Ya, bueno, yo recuerdo que lo que presentaste junto con Angélica Barragán Sí, era algo que sonaba demasiado a un modelo preestablecido, ¿no? No es que dijiste una frase que me llamó mucho la atención, ahorita no lo recuerdo, pero era que no estaba permitido algo. No es que algo no esté permitido. Lo que, lo que intento y lo que he intentado y lo que intentaba con ustedes era propiciar que no estuvieran sus realizaciones contaminadas de recuerdos de música. La parte del recuerdo estaba pesando más que la parte de la imaginación. O sea, nosotros tenemos, ¿qué aspectos intervienen en el proceso de crear? Así los más simples, o sea, ¿qué elementos propios del individuo intervienen? Bueno, uno, el conocimiento que se tenga. Dos, la memoria que se tenga asociada a ese conocimiento o a experiencias. Digamos que esos dos elementos son los predominantes en la formación clásica, en la formación académica clásica. Pero no intervienen otros que serían el juego de los sentidos. Por ejemplo, la sinestesia, que ustedes estaban haciendo era pensar que estaban en el océano y estaban convirtiendo estas percepciones que tenían del océano en esquemas melódicos que parecían responder más a la idea que tenían de lo que esto podría ser que al cómo se movía aquello con lo cual ustedes lo estaban describiendo. O sea, la descripción verbal de ustedes fue bastante clara. Yo no tuve duda de que esa, al menos en general, si bien recuerdo, no era lo más importante el obtener, digamos, un resultado conocido, sino era efectivamente fantasear con libertad e intentar convertir eso que estaba fantaseando en algo que sonara. ¿En algo que sonara a qué? Bueno, si estaba sonando a conocimiento, porque estaba sonando a una, incluso a un responsorio, ¿no? Tú cantas, ahora canto yo, etcétera. Y por otra parte estaba también sonando a un juego en el que no estaban realmente integrados, que era, tú propones esto, yo propongo esto, y no hubo un intento de integrar más esas dos unidades individuales. Mi crítica era que ustedes habían creído que trabajar en conjunto iba a ser productivo, iba a ser una buena experiencia, pero ahí yo debía advertir quizá desde antes que el trabajar a dúo al inicio de un proyecto creativo era un poco evadir el trabajar a solas, ¿no? Esa parte me pareció llamativa. Ahora, ¿qué otros aspectos son los que definen el proceso creativo? La imaginación. Sí, cómo imaginamos y otra cosa más, cómo percibimos aquello que imaginamos. Y también cómo percibimos aquello que producimos como analogía de lo que imaginamos. Allí mi llamada atención era que lo que ustedes estaban percibiendo como resultado no era suficientemente a fondo, sino que lo habían adaptado a un resultado eh, fácilmente controlable, fácilmente obtenible, fácilmente logrado, fácilmente ensamblado, fácilmente pensado, eh, en donde no hubo un, digamos, una duda respecto a, ¿es esto lo que estoy describiendo a través de un texto? ¿Esto que estoy oyendo es eso? Y mis observaciones, en efecto, digo, lo que yo recuerdo muy bien era que tenían ustedes una sensación legítima de, pues sí, eso es lo que queríamos. Y si no te gusta, pues es lo que tú pediste, ¿no? Había esta idea. Pero aquí, por eso estoy trayendo a colación la idea de, bueno, los recursos que tenemos son
eh, los recursos racionales, analíticos, si se quiere, constructivos, los recursos de la memoria, donde están integrados aspectos también analíticos, están también integrados aspectos del conocimiento, y en donde no había realmente, y esto era algo en lo que yo había insistido a lo largo de todo el semestre, un desempeño de la percepción, un desempeño más autónomo, más con mayor dinámica de la percepción. Eh, ¿Por qué? Probablemente porque al estar trabajando entre dos, el resultado pues era más difícil de criticar desde el punto de vista propio respecto a lo que hacía la otra persona. La otra persona estaba aportando una solución, viceversa, ¿no? Y esta, esta solución, al parecer, la daban por buena uno y otra, o una y otro, y eh, hizo que quizá no se percataran de la parte más individual, estrictamente individual. A mí me llamó la atención que de todos los alumnos que estuvieron, eh, esta chica, ¿puedo recordar el nombre? La causa, Angélica Vargas. Angélica Barragán, no escribió nada. O sea, ya cuando yo pedí que escribieran una reflexión sobre lo que habían aprendido, no escribió nada. Cuando en realidad habría sido importantísimo para mí, y creo que también para ella, y para ti también, su participación reflexiva respecto al proceso. ¿Le sirvió o no? ¿Por qué no le sirvió? Ahí me quiero colocar en la posición de inquirir en dónde estoy fallando. ¿Cuál es mi falla? Para mí es importante eso. ¿Y por qué? Pues porque eso es lo que pone en juego eh, el éxito o el fracaso de la Cremus. Para mí, es decir, cuando Itziar me hizo un comentario crítico como estudiante que no le servía el método, pues, me fue muy útil, pero no hubo tiempo de elaborarlo, de analizarlo. Ahora lo está analizando. Y ahí tendrá sus argumentos. Qué bueno. Pero no hubo, digamos, este proceso de análisis de qué es lo que nos sirvió. ¿No? Y, digamos, yo reconocería sí que lo que ustedes produjeron me sonaba algo ya trillado, digamos, me sonaba algo que ya conocía, algo que contrastaba con la noción de exploración y de búsqueda. En realidad, era más una improvisación que una creación, lo que ustedes hicieron. ¿Improvisación en qué sentido? Como decía Stockhausen, tenían ustedes en su memoria un arsenal de eventos. Aquí hay una ola. Entonces, hacían, oh, por ejemplo, estoy suponiendo que así fuera, no fue así, pero para dar un ejemplo. Y esta articulación tan directa del resultado, a mi entender, impidió que observaran con cuidado cómo se movía aquella masa de agua. El cómo se mueve aquello, es decir, tener la mente, la masa de agua desplazándose, moviéndose, creando espuma, creando corrientes, creando todos los movimientos que podamos imaginar, o en este caso recordar, o inventar a partir de eso. Pues son toda la imaginación que podemos tener está asociada a experiencias ya tenidas. Si nos concentramos en observar cómo se percibe esas masas de agua desplazándose, moviéndose, etcétera, creando choques, etcétera, es muy posible que a partir de ahí el resultado sea distinto. Que el resultado no necesariamente nos lleve a lo que yo creo haber dicho, que era un lugar común. Ustedes encontraron un lugar común musical. Se parecía a algo que sonaba a música en el sentido de, esto es lo que yo llamaría música. Es decir, a partir de lo que yo le llamo música, todavía le llamo música, ¿no? Yo en esa dimensión no me colocaría. Yo no podría decir
cuál es el límite de lo que entendemos por música, ¿no? Prefiero no ponerle un límite, pero sí también opto por señalar cuando los resultados se parecen demasiado al resultado que daría la academia. Cuando se está en esa coincidencia, no es que yo no quisiera que se parecieran, es que no creo que sirva. ¿En qué no sirve? En que la experiencia perceptiva no, no es útil o no fue utilizada para obtener el resultado. No hubo una experiencia perceptiva. Hubo una experiencia consistente en acomodar aquello que yo recuerdo, que es el mar, casi casi en un esquema como los niños dibujan las casitas, con una forma, dos aguas arriba, en fin. Luego ponen un arbolito, luego ponen una puertecita y un par de ventanas o cuatro, los que quieran. Estaba más esta fórmula adquirida desde muy niños, o desde jóvenes, como quieran, más esa fórmula que el colocarse a solas a ver cómo es ese mar. Ese es, ese es mi comentario, eh, eh, donde desde luego que fui crítico y era importante serlo y ser además sincero, o sea, no encontré que el proceso que habían seguido les llevara a un resultado distinto de lo que tenían en la memoria, distinto de lo que podría ofrecerles su propio oído para observar el resultado, distinto de lo que su percepción les hubiera descubierto y distinto de lo que su imaginación observada con todo detalle les pudiera aportar. Esa sería mi respuesta, ¿no? No sé qué pienses de eso. No, pues sí bueno, en primera agradecer mucho la explicación que acabas de dar y sí me despeja bastantes dudas, inquietudes que yo tenía en torno a la manera de haber pensado el proyecto. Sí me va quedando más claro a qué se refiere esto, ¿no? De estas similitudes con la tradición, de este resultado muy parecido a lo que se hubiera obtenido en la academia, ¿no? Eh, Creo que empiezo a conectar y creo que desde luego que me ayudó ese proyecto para desenmascarar esto. O sea, no diría que fue una pérdida de tiempo ni mucho menos. Sí, Pensaría que es parte de un proceso de entendimiento y que me ha servido bastante. ya. Para mí, el que el resultado no haya sido, digamos, satisfactorio, no me parece mal. No me parece mal. Eh, ¿Qué calificación sacaste? En la materia, Ajá. pues me puso 10. ¿Por qué será? Mm, pues puedo suponer que por las percepciones que pude llegar a obtener aquí, que tal vez creo que han sido bien encaminadas a seguir comprendiendo a la creación. Ya. Mira, en el caso, por ejemplo, de Angélica, creo que tuvo 7 o 5, uno de ambos. No lo tengo aquí a mano, probablemente, no lo tengo aquí impreso. No, no lo tengo. Pero fue porque simplemente al final ni siquiera respondió a la solicitud de enviar su reflexión, ¿no? Tu reflexión me gusta, me parece muy bien. Me parece además que contribuye al entendimiento del tema del seminario, ¿no? Contribuye, es decir, lo más importante en este caso es hasta qué punto es útil lo que tú has dicho y hasta qué punto no es útil el quedar callado, ¿no? Este fue el caso de yo dije, es importante, yo creo que ella tomó la decisión de decir, "Oye, esto no me sirve, no le gustó a Julio, criticó lo que hice o lo que hicimos, yo mejor me salgo, me voy por otros rumbos. Perfectamente bien, pero lástima el no haber podido discutir con ella su reflexión. Por eso todas estas reflexiones que hemos hecho hoy, para mí son importantes. Algunas son halagüeñas, pero de todas prefiero las reflexiones críticas. Yo, como alumno, fui el más crítico de mis maestros. Era yo, no sé si odioso, pero acaso perturbador, ¿no?
hice en Francia renunciar a un maestro al crearse la Universidad de Vincennes. Y siempre a todos mis maestros, desde los más conservadores, Julián Orbón o Nadia Boulanger, hasta los más revolucionarios, siempre les decía lo que yo pensaba de lo que ellos estaban haciendo o hacia dónde me estaban conduciendo. O sea, Xenakis recuerdo una vez, bueno, yo lo conocí en 67 y en la primera ocasión le hice una serie de preguntas sobre su obra Metástasis, que yo en ese momento descubrí, quedé muy impresionado. Y entre mis preguntas había una crítica. Decía yo que había dodecafonismo en su Metástasis, lo negó y 25 años después me dio la razón. No quería que se supiera que estaba haciendo dodecafonismo, pero años después, el año 72, estaba yo en Alemania y él daba una conferencia y había 50 alumnos, ¿no? Jóvenes estudiantes de todas partes del mundo. Dijo, ¿hay preguntas? Sí, hicieron preguntas una docena de gentes. Yo creí que ya había terminado la clase y de pronto se dirigió hacia mí, que no había hablado. Me dijo, ¿y usted tiene preguntas? Es decir, se dirigió al más molesto de todos los alumnos, al más inquietante. Tienes un alumno que está ahí enjuiciando lo que estás haciendo, pues para mí que es muy interesante. No me inquieta, al revés, me estimula, ¿no? Eh, Recuerdo al revés, digo, por ejemplo, Xenakis pues, sí lo tomó muy a bien. Le dije, no tengo preguntas. Dice, bueno, si no tienes preguntas, se acabó la clase, dijo, ya, se acabó. Contraste con Stockhausen, que también en Darmstadt, en el mismo año, le hice una observación de que había notado mal algo. Dijo, ¿por qué tienes siempre que hacer preguntas molestas? Dije, perdón, no lo quise hacer para almorzar. No, es que siempre es así, Julio. Perdón. No le gustaba que lo contradijeran. Bueno, uno puede aprender, quizá con los años uno aprende también a una mayor humildad y aceptación de que el alumno, los alumnos tienen mucha razón, qué es lo que están buscando, qué es lo que quisieran encontrar. Si no te sirvió lo que estabas aportando en relación con lo que se pedía en clase, bueno, al menos me hago la reflexión de que por ahí no iba en ese aspecto, ese tema no era, digamos. Si la clase hubiera sido, eh, aporten elementos de su memoria para crear, de su memoria de experiencias musicales, de vivencias musicales, para crear, habría sido otra cosa. Pero esto era, no, pónganse la mente en blanco. Ese era el punto de partida. Y esa parte se les escapó. A lo mejor con toda inocencia, candidez, trajeron ese resultado y bueno, pues no hubo tiempo tampoco de discutirlo demasiado, pero yo sí me llamaba mucho la atención y no dejé de hacerlo, no dejé de manifestar mi cuestionamiento. Me pareció muy importante hacerlo porque a partir de ahí pudimos entender que había quienes no habían entendido. No entender en clase está bien. A mí me llamaban Sócrates en París en 68 porque no paraba de hacerle preguntas a los maestros todo el tiempo hasta que yo entendiera. Es importante. Esa es la parte que yo destacaría en todo esto. Y lamento que Angélica Barragán no haya expresado, si la ves, mándale saludos y dile si tiene la ocasión de mandarme un texto reflexionando críticamente, lo más críticamente posible, que dé todos los razonamientos por los cuales no, no le convenció la experiencia. De la creemos, ¿no? Porque por otra Sí, parte, es una chica inteligente que participaba en muchas cosas y que pues, su participación fue constructiva y adecuada, ¿no? Entonces, ahí dejo ese mensaje. ¿Eh? Bien, Eduardo, muchas gracias. gracias, Julio. ¿Eh? Gracias. Y sí, Ah, claro que no, sí. ya, ok, muy bien, de acuerdo. Falta solamente Mario Falfán. ¿De dónde vienes, Mario? Eh, ¿por qué existe estudiar música, Mario? Bueno, originalmente creo que como muchas de las personas que les llama la atención la música, pues digamos que a partir de las experiencias musicales que fui teniendo, ¿no? Escuchar, pues
tal compositor o tal pianista o tal artista, me dijeron, ah, bueno, yo quiero eso, ¿no? Fue como un inicio, por así decirlo, muy simple, ¿no? Y muy pragmático. Ah, me gusta cómo suena esto, quisiera producirlo, quisiera aprender cómo hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Sin embargo, una vez que concluí mis estudios de bachillerato, en donde también tomé, digamos, una introducción general a la música, solfeo, piano, armonía, ¿En dónde, etcétera, dónde hiciste el bachillerato? en un CEDART, Ah, de Bellas Artes. sí. Ok. Este, una vez que, digamos, en ese periodo de transición entre el bachillerato y tratar de entrar a una escuela superior, me surgieron como nuevas dudas, ¿no? Porque a pesar de que no tengo absolutamente ningún problema con la tradición, de hecho, la gran mayoría de la música que me guste y que me interesa escuchar entraría dentro de este modelo que hace un momento estaba comentando, que es precisamente música hecha a partir de un modelo, de una tradición, de un canon, no necesariamente música que nace a partir de una experiencia personal y subjetiva. A pesar de que disfruto mucho eso, me di cuenta que constantemente, no importaba qué profesor fuera, cuando les preguntaba ciertas cosas, sus respuestas siempre me parecían como de manual, ¿no? O sea, como de libro de texto, en el sentido de que en lugar de que parece que ellos se han tomado el tiempo de pensar sobre aquello a lo que se dedican, pensar sobre la música y no solo hacer música, no sé, eso como que creo lo que me inclinó más hacia el aspecto teórico y buscar más, investigar por mi parte para responder muchas de esas inquietudes y dudas que me han surgido a través del estudio de la música y que desafortunadamente no he podido, ni me han podido responder, pero yo tampoco me he podido responder, porque al final de cuentas creo que de quien es el deber de responderse esas preguntas es de mí mismo, ¿no? De acuerdo, me parece muy bien. Me parece muy bien. Estoy pensando que puede funcionar para ti bastante el Lacremos. eh, no necesariamente porque las otras clases sean malas o inadecuadas o lo que sea. Simplemente cada quien tiene un modelo y este es un modelo abierto que, que no todo el mundo quiere. También es cierto. Digo, dentro de la academia, no soy considerado una especie de tacha, ¿no? O de excepción tolerada, quizá por mi edad, pero desde que entré a la escuela de música, entonces, el año 71, mi clase era distinta de todas las demás clases, o sea, tengo una tradición de haber trabajado en algo muy distinto y estudié con gente que eran muy distintos. E incluso aquellos que se parecían mucho a los demás, no estudié con ellos según ellos se hubieran esperado de mí. Eh, ni Julián Orbón, ni Nadia Boulanger, que eran los de mayor tradición, ni Messiaen, ni Xenakis, ni Stockhausen, ni Ligeti, ¿no? Ni Lachenmann. Fueron, digamos, con los que me formé en la parte ya actual. Quiere decir que incluso no me convencieron eh, eh, ellos en la medida en la que hablaban solamente de su obra. Eso me parece irrelevante. Hablar de la propia obra del profesor en clase me parece irrelevante, a menos que realmente tenga un contenido tan obvio en su generación de conocimiento que sea necesario hablar de ella. Normalmente, digo, he dado clases en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, en Japón, y no veo el sentido que tiene el asimilarse a las tradiciones de la manera en que se hace en todos los centros por los que he ido. Realmente este proyecto es un proyecto de vanguardia en el sentido académico, en el sentido de innovación en métodos de enseñanza, de aprendizaje, y que además se alimenta de la experiencia y de los procesos que se tienen en otras artes. Yo quiero insistir mucho que la música es considerado un lenguaje. Yo no estoy seguro de que la música sea un lenguaje. La música es un lenguaje en la medida en la que
se inserta, digamos, dentro de corrientes que la han tomado como lenguaje. Y esas corrientes son los sistemas musicales. Pero la música no necesariamente es eso. La música puede ser un espacio de libertad para crear. Que uno va generando poco a poco su propio sistema y que después deriva en eso, en un sistema que podría entenderse casi como un lenguaje, es otra cosa. Pero si uno quiere aprender música estudiando los lenguajes de otros, me parece inútil. ¿Por qué? Porque nadie tiene el modelo para nadie. Nadie. Así sea Juan Sebastián Bach o Mozart. Ninguno de los dos tendría el modelo. Puede ser que lo tengan básicamente, como decir, si Bach era más orientado hacia la matemática, la organización matemática de la música, pensaba más como un creador de mosaicos, que Mozart, que pensaba más como un físico, en cómo evolucionan las cosas, en cómo se mueven. Yo me escribo más dentro de esa segunda línea, lo cual es irrelevante. Pero sí me parece importante la distinción y hay que estar preparado para poder ayudar a quienes buscan en cualquiera de los modelos posibles. Y cuanto más diferente sea el caso de cada alumno, mejor, mejor. ¿Por qué? Porque para eso está uno en una universidad, para contribuir a la búsqueda de soluciones todavía no encontradas. Para mí es más importante el alumno que se considera a sí mismo ignorante, que no sabe todavía cómo resolver algo, que aquel que cree que ya lo sabe, o aquel que está convencido de que ya lo sabe. Aquel que está convencido de que ya lo sabe, pues, probablemente sea producto de una reflexión muy larga y provechosa, pero aquel que al inicio está convencido de que ya lo sabe todo y que no necesita nada más y que no se cuestionaría nada, pues probablemente habrá que recomendarle ir a la puerta de al lado. En esta puerta es una puerta abierta, es una puerta en donde, de- bueno, hay otros profesores que piensan de manera parecida o cercana. Somos un grupo más bien pequeño. Uno de ellos es Salvador Rodríguez. Hay otros profesores que están en el posgrado, hay otros profesores que pasaron por la facultad, por su posgrado también, y que dan clases en otros lugares. Uno de ellos es Mauricio García de la Torre, por ejemplo. Y piensan, son gente que ha logrado diseñar formas, modelos distintos, luego de su formación por aquí, digamos, y apoyada con estudios en el extranjero. Otro caso es el de Víctor Adán, que fue uno de los primeros alumnos de la Cremus. Víctor Adán terminó la Cremus y entró directamente al MIT y de ahí entró a la Universidad de Columbia. Tiene un doctorado por Columbia y actualmente es un gran experto en música e informática. Eh, Cuanto más distintas sean las inquietudes de cada uno, mejor, diría yo. Cuanto más difíciles de obtener, mejor, diría yo. ¿Por qué? Porque van a canalizar tanto al alumno como al profesor a una búsqueda de soluciones inéditas, a una exploración investigativa para encontrar acaso alguna solución momentánea. Quizá después se encuentren más, sin duda. Pero el pensar que uno tiene ya diseñado cómo va a ser su modo de estudio, cómo va a alcanzar conocimientos más, cómo debe ser ese conocimiento, adherir a un modelo de conocimiento cuando se está en proceso formativo sin haberse hecho la reflexión a solas totalmente, sin interrogarse si eso es justamente lo que sería recomendable al caso de cada uno, no me parece lo mejor. De ahí que lo que más y mejor puedo hacer es recomendarles no asirse a ninguna corriente, incluso a esta, a la de este seminario. Considerar que hay otras posibilidades y pueden traer aquí esas dudas, sin duda, para ver a partir de ahí qué tanto podemos indagar.
Uno de los temas que quiero desarrollar en este semestre es, aparte del desarrollo de la individualidad de cada quien, con las preguntas privadas, las preguntas individuales, indispensables que piden solución y apoyo para su búsqueda por parte del maestro, es preguntarles a todos cómo crean, cómo se crea, cómo crea cada uno. Me gustaría que prepararan un texto para la próxima ocasión en la que expliquen qué hacen. De pronto se despertaron y tuvieron un sueño o no tuvieron un sueño, se despiertan y ven el instrumento con el que exploran, o se les ocurre en la regadera cantar y se dan cuenta, que eso que están cantando les suena de una manera atractiva, o escucharon en la calle, o en el vecindario, o lo que sea, o un animal casero o callejero que produce algo que les llama la atención, o que se hiciera una reflexión sobre cómo podría sonar esto o aquello, cómo podría ocurrir tal o cual cosa. Vieron una película, leyeron un libro, atendieron a una conferencia, escucharon a alguien de una disciplina distinta de la música hablar y decir cosas que podría ser de otra disciplina artística o de una disciplina científica, tecnológica, humanística, social. Dijeron, esto podría desarrollarse en música. Eso es lo que quisiera que ustedes se pregunten. ¿Cómo creo? El conjunto de las respuestas que vayan a darse, y van a ser respuestas, les pido que traigan las primeras respuestas, las más espontáneas, y gradualmente en el curso del semestre iremos depurando esas respuestas. Les voy a pedir que lo que escribieron inicialmente, una vez que fue discutido, le incorporen parte de la discusión si les fue útil, o se hagan nuevas preguntas adicionales a lo que ya se habían planteado. Mi objetivo sería que al final del semestre tuviéramos un texto de cada uno de ustedes para ser publicado por la revista Pilacremus. Pilacremus, Mario Falfán mencionó algo en mis escritos, en mi página de academia.edu está la revista Pilacremus. Vamos en el cuarto número, en el quinto, ya, estamos preparando, y remite a todas las cuestiones que tienen que ver con el proceso creativo, particularmente en música. Digamos que es la revista que representa a la Cremus. Y algo que ha ocurrido en otros periodos ha sido el integrar los textos de los estudiantes del posgrado en el cuerpo de la revista, con textos, en fin, sobre los temas que están desarrollando, etcétera. Cosa que aprovecho para decirle tanto a Leonardo Requejo como a Itziar Fadrique o a Eduardo Aguilar, y lo haré también con Mauricio eh, Mora, no es Mauricio Mora, a ver, creo que sí, Mesa. Mauricio Mesa, sí, exacto, gracias. Para pedirle a Mauricio Mesa que por favor vayan preparando un texto, puede ser una parte de un capítulo de un libro, en el que están, o de su propia tesis, de maestría, doctoral, licenciatura, incluso si hay alguien que está aquí en licenciatura, o puede ser simplemente el trabajo de clase de aquí, el seminario, en torno a cómo crean. Quiero que de su trabajo, acaso de tesis, tesina, de posgrado o preparación para la licenciatura, lo que quieran, que de ahí extraigan elementos que sean valiosos para abordar el tema. Vamos a invitar a distintos autores a participar en este número de la revista que se va a llamar ¿Cómo creo lo que creo? Eh, y quisiera que todos ustedes participaran explicando cómo es su proceso. Tiene que ser un artículo, digo, no necesariamente tiene que ser un artículo muy vasto, puede ser de una página, pueden ser 5 páginas, pueden ser 10 si quieren, allá ustedes.
La única condición es, bueno, cumplir con los requisitos de una buena redacción, de una buena exposición, de una buena ejemplificación, si tienen sonidos para añadir, de grabaciones, si tienen partituras también, si tienen diseños, si tienen dibujos, si tienen lo que gusten, para integrarlo a la exposición que vayan a hacer. Creo que va a ser un número muy, muy interesante porque eh, yo pienso que la Cremus tiene visibilidad desde el punto de vista de las ideas en el ámbito hispanohablante a través de la revista, pero todavía no han salido las voces de las nuevas generaciones. Eh, Creo que es importante que estas nuevas generaciones desde propedéutico comiencen a manifestarse y que comiencen a escribir, a tener esa costumbre de saberse expresar. Yo realmente felicito a todos por sus contribuciones escritas, han sido muy buenas, muy interesantes, muy bien expresadas, da gusto eh, leer sus observaciones, eh, da gusto saber qué piensan, eh, que manifiestan sus juicios, en fin, que tienen un orden para expresarlo, y creo que eso puede mejorar también. Entonces, el proyecto es, independientemente de aquello que vayamos a estudiar en concreto dentro del seminario, a estudiar, quiero decir, lo específico de las creaciones, el centro, el tema central, así como el semestre pasado fue la voz, en este será el del cómo creo lo que creo. Me pueden decir, pues comienzo con un sonido, comienzo con un ritmo, comienzo con lo que sea, con un ruido, comienzo con lo que quieran, con una palabra, con un texto, lo que expliquen lo que ustedes gusten. Y cuanto más esté vinculado a lo actual, es decir, no quisiera demasiado que se vinculara a una experiencia pasada que fue satisfactoria. Si fue ingrata, mejor todavía, en cuanto a que podemos analizarla, revisar qué se puede hacer y contribuir, dentro de la medida de lo posible, a que los resultados mejoren. Pero quiero que sea material vivo, material eh, producto de inquietudes fundamentales en cada uno de ustedes. De eso quiero que se trate. Me gustaría escucharles participar libremente. Todo el mundo abra sus micrófonos, por favor, y si pueden también sus imágenes para que entremos quien tenga imagen, para que entremos a la charla. Entonces, intervengan libremente. Quien quiera intervenir, de inmediato, hágalo. Veo que Mario abrió su micrófono, luego lo apagó, luego Julián abrió el micrófono, ahí está Julián. Que bueno, am, creo que lo que usted nos propone se me hace fantástico. O sea, además es algo como, pues, para motivar la escritura, ¿no? Que igual creo que es un problema que tienen como los músicos en general, de que no estamos acostumbrados a expresarnos, eh, pues, de forma escrita. Y eso también se refleja mucho en las estadísticas de titulación en la facultad por problemas de escritura en sus trabajos de titulación. Entonces, Sí, es más, hay hasta un seminario de tesis, ¿no? La licenciatura. sí, hay varias cosas. O sea, está Es obligatorio, sí. hay una que se llama investigación documental, Ajá. que es, bueno, te enseñan pues el formato de citar en APA, cómo investigar, te piden pequeñas redacciones. Y también está el seminario de titulación, donde ya pues, te van orientando. A mí me parece súper, le voy a echar ganas a este trabajo que me está proponiendo. Sí me gustaría publicar pues algo decente, o sea, que sí esté bien redactado, que exprese bien y que sea digerible, ¿no? Que no sea pretencioso en cuanto a términos, sino que pues también sea pues muy amigable al público en general, ¿no? No, Que puede tener una terminología elaborada, no necesariamente tiene que ser amigable en todos los sentidos. Uno puede entrar en las profundidades que quiera y en las complejidades que requiera,
eso no es un problema. Yo no le pondría un obstáculo a eso. Es escribir, eh, la idea es escribir claramente. La claridad, de tal manera que pueda entenderlo todo mundo, desde un niño hasta un viejo. Sí. Esa es la idea. Muy bien, Julián. ¿Alguien más? Me gustaría escuchar sus reacciones. ¿Les interesa el tema? ¿Les interesa la idea? Pues yo de nuevo, Eduardo Lira. A mí sí me llama mucho la atención este proyecto. Sí se me hace importante para un músico. A mí en lo personal también me gusta escribir, pero yo creo que podría poder revolucionar en mi manera de escribir para, no sé, una mejor redacción o un mejor manejo de conceptos. Pero bueno, o sea, ese tipo de cosas me hacen muy complementarias para un músico, porque sí, no es muy requerido y creo que debería serlo para los artistas en general. Entonces a mí sí me entusiasma el hecho de poder lograr al final un buen texto, pues miras a hacer un artículo, que finalmente tampoco se me hace lo más trascendental en este proceso. Se me hace más trascendental que el hecho de que se puede seguir descubriendo y redescubriendo inquietudes que uno pueda tener a la hora de crear y una buena forma que pues esto lo hagamos mediante también un ejercicio de nuestra redacción, ¿no? Y pues eso. Muy bien, Eduardo. Sí, también eso redundará en que se formen también en la escritura, es decir, en utilizar los términos adecuados, en que sean más claros, en que sepan exponer una idea. Esto va a ser un aprendizaje muy útil y sobre todo en estos años. Para aquellos que ya están acostumbrados a ello, están en maestría o en doctorado y ya tienen el hábito. Pero ahí les pediría pues, que participen en este número con lo que puedan extraer de esta pregunta. ¿Cómo creo lo que creo? Para integrarla al cuerpo de la revista. Sería una sección especial dedicada a los alumnos, oyentes, visitantes de la Cremus. Comentarios, por favor. Está abierto el micrófono a todos. Por favor, abran sus micrófonos todos. ¿Qué es? Shanti. Hola, Julio. Pues a mí también me motiva eso de escribir porque como tú dices que quieres inculcar en nosotros el ser creadores, investigadores, o sea, me parece importante poder buscar en las ideas, en nuestros procesos y aterrizarlas en la escritura con un orden y podernos comunicar, ¿no? O sea, tener un trabajo escrito de una investigación, pues como la principal o la primera, la cercana a nosotros, que es de nuestro propio proceso, ¿no? Entonces, me parece muy buena idea y se me hace así como muy motivante el hecho de que lo vayan a publicar ahí en la revista de la Cremus. O sea, como que es una meta, ¿no? Para llegar. Entonces, estaría padre ir revisando esos procesos de investigación personal en las clases y pues ya escuchar tu opinión, ¿no? Y tus críticas o revisiones. Sí, sí, les pediría yo hacerse una reflexión a partir del contraste que puede producir el presentar un trabajo en clase, el contraste que puede producir observar el resultado en relación con los comentarios de sus alumnos, de sus colegas, maestros, de otros en general, y, y también de la inmersión en su propio razonamiento. A lo mejor resulta que todo el mundo los criticó, pero ustedes no, ustedes dijeron, no, yo estoy convencido de este camino, este es una cuestión fundamental para mí, o este es un aspecto que me convence y no tengo la menor duda, eso. Es decir, eso desde la proposición que a lo mejor sale fluidamente en todo este proceso, hasta aquella en donde tercamente insisten, no, esto yo quiero proponérmelo o me propongo hacer esto y voy a luchar por lograrlo.
Entonces, entre estos dos polos se situaría el cuestionamiento, es decir, la participación de todos. Regina, tú encendiste tu... Gracias, Shanti. Sí, Julio, pues también me parece bastante motivante este ejercicio de escribir el proceso, de describir el proceso creativo propio. Y en cuanto a plasmarlo a la escritura, me parece un ejercicio muy enriquecedor porque, bueno, ahora que yo estoy en fase de escribir mi trabajo de titulación, me he encontrado que, bueno, digamos, yo para ver qué cosas han hecho otros compañeros, me he encontrado consultando tesis, trabajos ya escritos, y veo que hay un patrón de siempre estar citando y siempre estar como parafraseando y siempre estar, como que no hay una voz propia de alguien que va a decir algo, que va a proponer algo. Y entonces yo dije, oh, pues justo no quiero hacer eso. Y entonces ahora que propones esto de describir un proceso propio, esto se me hace justo como lo que estoy tratando de hacer, o sea, entonces empata mucho con mis inquietudes propias de generar un texto totalmente propio, o sea, sin estar, digamos, parafraseando mucho, citando mucho, todo eso. A mí sí me parece muy motivante, e incluso el hecho de que se vaya a publicar no, me motiva más, pues. Y sí, estoy encantadísima en participar y en, pues, todo lo que vaya a salir, estoy emocionada. Qué bueno. Yo estaba pensando, sí, efectivamente, que quizá de todos aquí, algunos de ustedes, sería tu caso, sería el caso de Leonardo también. No conozco demasiado la actividad interpretativa de los demás, pero si los hubiera sería eso. También es el caso de alguien que tiene capacidades especiales en la ejecución o conocimientos en la ejecución y que los pone en juego para apoyar su proceso creativo. Ahí es muy importante, ¿no? ¿Qué hago cuando creo algo? Bueno, primero exploro, toco, lo que sea, o canto, y a partir de ahí vienen ideas. Este es un rumbo muy conocido en música, pero es muy importante explicar cómo ocurre, encontrar ese proceso. Y desde luego, la idea de citar a otros, yo normalmente lo que aconsejo es, primero explica lo que quieres, descríbelo, y ya que lo tienes claro, mira a ver si te falta agregar algunas ideas, reforzar algunas ideas, entonces sí, busca en qué territorio de lo escrito, de lo conocido por explorar, se dicen cosas que sean afines a lo que te intriga o que te permitan entender mejor lo que estás buscando. Pero digo, para algo estaríamos también aquí en esta, en esta reunión semanal, ¿no? Sí, para tratar de explicar qué es lo que hago, cómo lo hago, y básicamente, ¿para qué lo hago? No sé si por qué será más difícil, pero ¿para qué? Sí es más interesante. Y otra cosa, ¿por qué me explico? ¿De qué me sirve explicarme en todo esto? Sin un auténtico monólogo sobre lo que están viviendo. Es algo verdaderamente apasionante y muy novedoso escribir sobre ello. En otras épocas no se ha escrito tanto sobre eso. Sin embargo, en el siglo XX, pues, ahí tienen ustedes a compositores o creadores como Stravinsky y Schoenberg, los dos autores de libros. Eh, Messiaen, también autor de libros. Debussy, autor de un libro. El señor Corchea, antidiletante. Eh, cuántos más hay
hay que han escrito. Xenakis escribió 3 o 4 libros. Stockhausen, Schönberg. todos, Schoenberg, sí, sí, Schoenberg sí lo había mencionado. Eh, eh, Stockhausen escribía, por ejemplo, textos sobre, con el análisis de sus propias obras. Hay toda una colección de textos de Stockhausen al respecto. Y aparte, artículos, en fin. Eh, el hecho mismo de estar insertados en las universidades, los artistas, les ha exigido producir, producir no solamente una obra, sino producir textos teóricos, textos analíticos sobre cómo lo hacen, ¿no? Y eso sirve muchísimo. Es decir, esta reflexión que hacen ustedes le va a servir a aquellos que están comenzando. A aquellos que están comenzando quizás les sirva también a ustedes para ver, mira, eh, entraron por esta puerta tan novedosa, reflexionando sobre qué era lo que iban a hacer, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en el proceso de estudiar, ¿no? Y qué tanto podemos reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Por qué no, por qué no resultó bien este proyecto? ¿Qué consistió? No hay que verlo en el sentido negativo de un fracaso, porque les he dicho que yo tengo ahí un cajón especial, todo un cajón dedicado a mis fracasos en creación. Eh, es, es- es normal, digamos, al menos yo lo considero normal. Esos que fueron fracasos de pronto y se van consolidando y vuelven a la luz como proyectos creativos que no había considerado. Y estos, digamos, los proyectos están alimentados de fracasos. Es mejor alimentarlos de fracasos que de éxitos. Aquel que ya tuvo un éxito y se acostumbra a ello, lo que está haciendo es un lento fracaso, en general. O sea, estas ideas de que tal creador ya encontró su lenguaje, ya se consolidó y ya va hacia adelante y ya lo único que tiene que hacer es producir, 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 es totalmente falso. Es muy difícil producir obra distinta que no repita lo anterior y que no se sustente en, en un deseo de lucir, de lucir lo que ya se sabe hacer. Yo creo que a mí me parece muy importante lucir aquello que no se sabía hacer. Pues, mostrar, mostrar esos resultados, producto de una búsqueda solitaria. Me parece fundamental. Me pueden decir que alguien a los 40, 50 años, 35, como quiera, no necesita hacer eso. Estoy de acuerdo. Puede ser que no. Yo todavía sigo haciéndolo. Pero estoy convencido de que la gente joven que están todavía en proceso de formación es muy útil. Es, es, un, es una tarea que hay que emprender, la de intentar cosas que no se habían intentado. No se trata solamente de conseguir aquello que ya se sabe hacer. Si ya se sabe hacer, ¿qué es lo que te faltó que no sabías hacer para que lo añadas ahí? ¿Qué ocurriría si esto que querías hacer y no lo lograste lo desechaste, lo retomases y lo observaras con una mirada más constructiva, no considerándolo como una falla, como un fracaso? Es, es toda una reflexión muy útil y muy necesaria, sobre todo en el proceso formativo, porque si en el proceso formativo ocurre, será imborrable a lo largo de la carrera. Será mucho más difícil que ya que consolidaron sus estudios, se pregunten cosas nuevas. Probablemente sí. Se puede preguntar oye, si no aprendí nada, si aquí todo era imitar a los grandes autores o los grandes sistemas, etcétera, pero yo no sé ni quién soy. Esa es una de las impresiones más frecuentes que se tiene cuando uno sale de la academia.
si desde un principio atacamos el problema, de hacerle reflexionar a uno, de observarse con cuidado en todo el proceso del cómo creas, qué cosas contemplas, qué cosas crees que contemplas, de qué estás seguro que contemplas y qué otras no has contemplado, qué otras podría ser importante considerar para tomarlas como grandes preguntas a lo largo del propio proceso. Por ahí va la cosa. ¿Alguien más que quiera? ¿Quién? Yo, Julio, Esteban. Muy bien. sí. Va más o menos por lo que acabas de mencionar, porque cuando lo propusiste, estuve pensando en cómo iba a hacerlo yo y me di cuenta que no mucha gente se da el tiempo como para hablar consigo mismo, para pensar consigo mismo. Entonces, me parece como importante el escribir tu día en un sentido de creación, digamos, eh, por principalmente porque yo siento que ayuda mucho ese mismo análisis de qué es lo que estás haciendo cuando lo haces, en el sentido de que te ayuda a descubrir cómo funcionas tú pensando. Y creo que mucha gente no analiza eso cuando piensa en una nueva idea o cuando se le ocurre algo de la nada. Es como, uno pensaría hasta cierto punto que es de la nada, pero creo que eso de la nada también en parte es como una construcción de tus experiencias. Entonces, me parece interesante el analizar de dónde vienen todas esas ideas que tienes tú de la nada, digamos, por plantearlo de esa manera. Y asimismo me parece igual importante las reflexiones que puedas tener mientras estés en el proceso de la escritura, en el sentido de que muchas veces, bueno, por ejemplo, a mí me pasó el semestre pasado que tuve algunos fallos creo yo, principalmente con el conformismo dentro de cómo se conjuntaban mis propios sonidos. Y poniéndome a analizar eso, siento que ya hablando conmigo mismo me puse a pensar en qué momento es en el que llego a ese conformismo, cómo es que llego a ese conformismo casi sin darme cuenta. Entonces pienso que el escribir o el hablar contigo mismo es importante para detectar esos momentos de errores, o esos momentos en los que te desvías completamente de tu idea y comienzas a hacer otras cosas que no tienen realmente mucho que ver con lo que habías planteado desde un principio. Entonces yo pienso que eso es principalmente, bueno, una de las principales razones importantes para realizar este trabajo. No, muy bien, Esteban. Perdón, perdón, me está llamando un pato. Eh, ya. ¿Alguien más? ¿Jimena? Tu micrófono, Jimena. Hola. Sí, pues realmente a mí también me parece muy interesante como el escribir eso y justamente estaba pensando como, ¿cómo creo? O sea, como que a veces no soy consciente de cómo lo hago. O sea, simplemente voy por la vida como haciendo las cosas sin detenerme a hacer como el proceso de cómo hago esto, o sea, cuál es el proceso. Entonces, pues sí, o sea, creo que es muy importante más que nada porque nunca lo he hecho. Creo que soy alguien que va como muy apurada en la vida. Y justo creo que es importante detenerse y pensar como qué estoy haciendo o tal vez estoy haciendo algo en el proceso sin darme cuenta que es lo que no hace que lo haga del todo bien o que mis ideas no fluyan como yo quiero que fluyan. Entonces, pues creo que es algo muy importante que al menos a mí me hace falta hacer y que va a estar muy cool hacerlo. Ah, muy bien, Jimena. Eh, de hecho, es cierto, creemos que formarnos es adquirir conocimientos. Es cierto, en un 50% diría yo, pero formarnos para mí es generar conocimiento y ese conocimiento en arte reside en saber observar lo que uno está haciendo. Lo que tú acabas de decir es muy ilustrativo, Jimena. Eh, Uno va por la vida contento de vivirla y se encuentra con el problema y dice, pues, bueno, pues, a ver si me ocurre.
Pero el hecho mismo de decir, caray, si el 50% de este proceso depende de otros y el otro 50% depende de mí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que esto resulte? Porque si depende de los otros, si depende a 100% del maestro o a un 90% del maestro que te dice, tienes que estudiar esto, esto, esto y esto y esto, aquí está tu tabla de materias, si no la cumples estás reprobado. Y en este caso no. O sea, lo que estoy diciendo es, dejemos abierta la puerta a la creación de un conocimiento individual propio, intransferible. No hay maestro que te pueda explicar quién eres, qué quieres, cómo quieres hacerlo, por qué lo quieres hacer, para qué lo quieres hacer, cómo imaginas, cómo piensas, cómo percibes, cuál es tu experiencia, cuál es tu memoria. Todos esos aspectos son invaluables, son invaluables. Y esos son los aspectos que tenemos que poner en juego. Pero desde muy temprano, desde muy temprano. Esto quiere decir, es un contraste definitivo, definitivo con la formación tradicional. La formación tradicional dice, usted lo que necesita es adquirir un conocimiento. Debe de adiestrarse, debe de estudiar, estudiar en el sentido de, estudie usted lo que hicieron otros, estudie usted cómo se hace esto, estudie tal. ¿Y por qué no dicen, estúdiese usted? Cuando un estudiante de artes plásticas, de la Facultad de Artes y Diseño, llega a su primera clase, los maestros no le dicen la técnica de dibujo de Leonardo o la de Rafael o la técnica de pintura de fulano, de escultura. No, no, no. Dice, a ver, comienza a pintar. Pinten algo, lo que les venga a la mente. Y ahí comienzan. No necesariamente les piden, a ver, dibuja este jarrito, es un dibujo constructivo de este jarrito, ¿no? O dibuja una casa, o dibuja, hazte un retrato, o dibuja una figura humana, cualquiera que ésta sea. No, no. Lo más frecuente es dejar al otro en libertad para ver qué se le ocurre. Es mucho mejor. En arquitectura creo que también, ¿no? Un maestro de arquitectura dice, a ver, ¿qué quisieras proyectar? ¿Una casa, un edificio, un lago? No sé, una recámara, una biblioteca, una cocina. ¿Qué quisieras proyectar? ¿Cómo lo quieres hacer? Invéntalo, ¿no? Y esa misma libertad te dice, caray, el que pone todos los datos es el alumno, antes de que el maestro lo haga. Probablemente el maestro le dirá, oye, si estás haciendo una cocina, tienes que tener en cuenta que aquí hay requerimientos de agua, hay requerimientos de electricidad, hay requerimientos complementarios a la electricidad, de luz, de mobiliario, de equipos preexistentes o por inventar. Hay que diseñar todo, cómo hacer un buen lavadero de una cocina, una tarja. A lo mejor uno se puede plantear inventar una tarja que nunca había existido. Ah, me encantaría, ¿no? O, en fin, hay cosas que ya están hechas. Uno habla con un carpintero y dice, ah, no, pues si va usted a hacer tal cosa, pues la mesa tiene que tener 90 centímetros o 95 máximo, si no tal. A ver, un momento, a lo mejor no, a lo mejor yo quiero cocinar sentado, en cuclillas, ¿no? Y depende qué es lo que cada quien quiera hacer. Igualmente, si uno quiere cursar poesía o literatura o teatro, el maestro no te dice, a ver, vamos, escríbete un monólogo masculino o femenino, si quieres, lo que tú quieras, pero un monólogo y que tenga estas secciones, basado, por ejemplo, en Shakespeare, ¿no? ¿Te sirve o mejor que te deje a solas escribir ese monólogo? Creo que por ahí puede haber más respuestas. Si te pone el modelo de Hamlet, de Shakespeare, dices, caray, ya me la puse difícil, ¿no? ¿Por qué no me dejan pensarlo por mi cuenta? Es decir, bueno, ¿qué pensaría yo a solas, no? Pues, se acabó. E irlo elaborando con esa modestia, con esa humildad también. Lo que uno tiene que decir es muy poco. Es muy poco. O puede ser mucho si uno ha sufrido mucho.
o si uno ha gozado mucho también, si uno ha vivido mucho, pero solamente lo puede decir uno. Ahí es otra vez. No hay que adquirir conocimiento por adquirir el conocimiento. Eso no sirve de nada. No sirve de nada. El día que yo me pregunte si la acústica me será útil o más útil que lo que me están enseñando en orquestación, a lo mejor invente un nuevo modelo de orquestación. Debo decir que yo nunca estudié orquestación. Consideré a mis maestros de orquestación unos tontos. Pues lo único que te daban era el registro de todos los instrumentos y fórmulas prefabricadas. Si escribes para las cuerdas y los alientos, tiene que ser de esta forma, de esta otra. Si quieres para las percusiones, así. Bueno, ¿y esto de qué se trata? Me están convirtiendo en un joyero, en un experto en joyería, o me están dejando que yo invente. No, no te dejan inventar. Un maestro de orquestación no te deja inventar, te deja hacer combinaciones nuevas. Ande, explore usted. Mire usted lo que hizo Mahler, mire usted lo que hizo Berlioz, qué horror. Lo que hizo Rimsky, lo que hizo Stravinsky, ok. Conózcalo. Ya después, a ver qué se le ocurre. ¿Y qué tal si partimos de la ignorancia total? La ignorancia es una muy buena base. Es una muy buena base. No sé, entonces, ¿qué se te ocurriría? Entonces, todo lo que se te ocurra puede ser muy útil. Después decir, bueno, ¿qué tanto lo que se me ocurrió fue mío y solamente mío? ¿Y qué tanto encontré el hilo negro? Bueno, pero encontré al menos un hilo negro a través de una experiencia propia. Me llevó mi tiempo pensarlo, equivocarme. Equivocarse es muy útil, es muy importante. No equivocarse es muy peligroso. Quiero decir, en la formación, o sea, un alumno que no se equivoca y que no contrasta sus equivocaciones en el proceso de formación, pues le va a ocurrir en algún momento dado en la vida. Entonces, es bueno que esto ocurra desde el inicio, ¿no? Bien, muy bien, Jimena. ¿Quién más? Adelina. Ladies first. Hola, Eh, pues me parece bien escribir, solo no entendí técnicamente si, aunque vamos a realizar esta pregunta durante todo el seminario, vamos a estar escribiendo constantemente o cómo es que va a ser la dinámica. Sí, sí, va a ser durante todo el semestre es un proceso analítico de cómo escribo. Ujú. Y para eso hay que estar escribiendo, hay que estar produciendo algo. ¿Se puede borrar? Sí. Se puede escribir. Ah, pues comencé a escribir esto y lo borré. Eso es la primera frase. Ujú. O se puede llegar a la última frase. Me equivoqué en todo. Está bien. Este seminario no me sirvió de nada. Está bien. Pero Sí, creo que es un ejercicio necesario porque ujú, sí, coincido con Julián en que tenemos no solo la escritura, y no solo los músicos, sino en general, creo que culturalmente no estamos acostumbrados a expresar. Y es más grave que un músico no esté acostumbrado a expresar con palabras, con textos, con el cuerpo, con incluso, pues, no sé, que muchos somos músicos a lo mejor y ni siquiera sentimos muchas veces el ritmo, muchos, creo que es que se me hace paradójico porque un maestro hace tiempo nos decía, ¿cómo son músicos y, por ejemplo, no saben bailar algo? Y me parece esta analogía, pues, como se dijera, a la par de cómo somos músicos y no sabemos expresar algo escrito, porque supuestamente pues tenemos una sensibilidad más a flor de piel a lo mejor. Y, y es un buen ejercicio que ahora tú nos invites a escribir constantemente, porque no solamente como creadores,
sino también como personas. O sea, creo que esto nos va a despertar y a liberar en muchos aspectos, porque cuando escribimos también tenemos, o eso espero, que tengamos más libertad de decir lo que estamos imaginando, lo que sentimos, y que tengamos más concesiones al momento de escribir, sin, sin miedo, ¿no? Sin temor, sin inhibiciones. Y es un ejercicio, ¿no? Y entre más lo hagamos, creo que estaremos más en forma. Y bueno, me parece bien. A ver cómo nos va, a ver cómo... Creo que también esto nos va a ayudar a todos, escucharlo de todos, leerlo de todos. Y bueno, pues a ver cómo, qué sale de todo esto al final. Creo que va a ser muy bueno. Ya. Sí, pues va a ser un proceso comparativo y entonces eso de mayor libertad, yo diría también de mayor libertad y autonomía. Sí, Que claro. lo que les va a hacer es adquirir una, sí, libertad, pero al mismo tiempo autonomía. O sea, soy yo el que está diciendo esto, nadie más. Es Exacto. realmente el proceso en arte, ¿cómo? No, no sé si no es estudiar química, ¿no? O sea, en química tienes que aprenderte la tabla de las materias, o la tabla exacta, si no estás perdido. Bueno, en música puedes no aprender solfeo. En Alemania, hoy, en los conservatorios alemanes, no se enseña solfeo. Lo puedes aprender por tu cuenta si quieres, si lo necesitas, pero no es un requisito. Tampoco coincido con la idea de que si no tienes un piano, no puedes estudiar composición. Lo vengo discutiendo desde hace 25 años, lo propuse en un proyecto de modificación del plan de estudios, no, ni siquiera lo tiran a la basura. Que yo dijera que podríamos trabajar con la voz, es decir, que éramos varios en clase, o eran varios los estudiantes, y podrían juntarse 3 o 4 y hacer un pasaje de revisión de un ejercicio armónico. Hombre, cuánto mejor, cuánto más aprende uno cantando en un coro que en una clase de armonía en abstracto. Se movieron bien las voces, pues bien, con eso basta, se acabó. No, no. Este proceso de verse sin ayuda de nadie y de analizarse y de reflexionar sobre qué es lo que uno hace, cómo quisiera hacerlo, por qué lo hago, a qué estoy acostumbrado. A lo mejor uno va a encontrar que tiene costumbres adquiridas sobre las cuales nadie había reflexionado. Hay gente que tiene esas costumbres, como fumar, por ejemplo, ¿no? Tomar una copa, y no se han preguntado si eso es indispensable o no, ¿no? Digo, exageración fuera de lugar, pero eh, sí el hecho de casi observarse para hacer un autorretrato verbalizado del proceso y observar el resultado. ¿Será mejor ese resultado que el resultado de la adquisición desde el exterior de conocimientos? O sea, no tengan duda de que yo cuando traigan un proyecto les voy a cuestionar, les voy a preguntar, y eso cómo, tal, etcétera. Analizaremos todo lo que ustedes están proyectando, están deseando crear, sin duda. De eso se trata. Pero estoy seguro que al cabo del final del semestre, pues habrán aprendido a observarse a sí mismos, a entender mejor quiénes son, qué es lo que pretenden hacer, cómo lo hacen, si dudaron en algún momento dado, si cuestionaron sus procedimientos, si, no sé, por ejemplo, si están enteramente de acuerdo con todos los conocimientos de la tradición que pudieran utilizar o no.
A lo mejor dice, sí, es que a mí lo que me gusta es hacer contrapuntos. Muy bien, entonces yo buscaría encontrar los modelos más autónomos para hacer contrapuntos. No el modelo tradicional, no solamente ese, sino tratar de entender más a fondo ese modelo, o el modelo de la armonía, o el modelo de hacer una melodía. Nadie aborda el tema de una melodía. ¿Cómo se hace una melodía? Resulta que el proceso de crear en música está muy vinculado a la formación de secuencias. Uno tiene la idea de estar creando música en la medida en la que creó una secuencia. Voy de A a B y de B a C, y si fui de B a C, puedo ir de A a C. En fin, explicado en términos nada más de crear una pequeñísima red. Pero, ¿esto es característico en música? Sí, más característico que decir voy a crear un acorde, voy a contemplar este acorde, o sea, los monjes tibetanos, pero al mismo tiempo que cantan para escuchar la resonancia de ese acorde, procuran que haya una transformación secuencial de los armónicos. Sí, el objetivo, es decir, el modo de comportamiento de de la formación de la música tiene que ver con el modo en que se generan las secuencias. Tiene que ver con la secuenciación. Si estudiamos a Piaget, nos dice que una de las primeras cosas que hacen los niños es secuenciar. Si un niño tiene un cochecito, tiene otro, los pone juntos, los pone en fila, los va poniendo en fila, en fila, en fila. Eso le interesa quizá más al inicio que echarlos a andar. Los quiere ordenar. Bueno, en música esto es característico del pensamiento secuencial. ¿Cuántas cosas podemos hacer en música? También esa es una buena pregunta. Sobre eso podría abundar en los siguientes encuentros. Ya son 9:01. Yo ya debería decir, ya me voy. Bien, Adelina, muchas gracias. Sí, a ti. No, ¿alguien quisiera decir algo que no haya dicho? O ya nos vamos, como quieran. Bueno, pues nos vemos, jóvenes. Nos vemos, Julio. Muchas gracias. Que estés bien. Chao, chao, Leonardo. Chao, chao. Nos Feliz vemos. Hasta luego, Julio. Hasta Chao, luego. Cecilia. Chao, Luis. Hasta Chao. luego, Julio. Cuídense. Chao, Esteban. Chao, chao. Hasta luego, Hasta perfecto. luego. Vayan preparando. Chao, Jimena. Bienvenida. Nos vemos entonces ya con textos, con avances de textos. Pueden ser desde una frase hasta... Prefiero que sea una frase significativa que 80 páginas, ¿ok? Bueno, chao. Hasta luego. Chao.